Vamos a comenzar este mensaje leyendo la base bíblica. La base bíblica la encontramos en el libro de Deuteronomio 5:29 y dice así la base bíblica. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto es lo que dice el Señor en Deuteronomio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El mensaje del día de hoy es que hemos perdido el temor y la reverencia ante nuestro Dios. Hemos perdido el temor y reverencia ante nuestro Dios. Y reconocidos pastores dan testimonio de ello, que la iglesia actual ha perdido la reverencia, el temor de Dios. El evangelista y escritor cristiano eh, Henry Bridges, él ya fallecido, él declaraba que la comunidad cristiana ha perdido toda noción del temor de Dios. No tememos a Dios, no tenemos respeto por quién es Él, no tenemos respeto a su ley. Esto decía este escritor cristiano. Y seguía diciendo este teólogo Henry Bridges: los cristianos de hoy viven en un mundo en el que Dios está intelectualmente remoto. Para la mayoría de personas de nuestra sociedad, Dios es en el mejor de los casos periférico y en el peor irrelevante para sus vidas. Otro pastor, Albert N. Martin, de 88 años, en un libro que él escribe, El temor de Dios, declara que el temor de Dios es uno de los grandes temas dominantes en las Santas Escrituras, pero que, sin embargo, es un asunto con respecto al cual hoy en día existe un silencio total. Declara este pastor que fue una cuestión que en el pasado se destacó mucho. Era el pensamiento y la base de la predicación de los cristianos en la antigüedad. Otro teólogo norteamericano, Robert A. Morey, en su libro Temiendo a Dios, declara que la falta de temor es la razón por la que hoy en día hay hay muy poca reverencia en muchos servicios de la iglesia. Se habla tanto y se ríe que suena más a un circo o a un juego de pelota que un servicio de adoración. Vean lo que dice este teólogo. Se habla tanto y se ríe que suena más a un circo o a un juego de pelota que a un servicio de adoración. La gente de hoy, dice Morey, ya no teme a Dios. Y él añade que incluso nosotros los cristianos debemos de confesar que aunque hemos estado yendo a la iglesia durante muchos años, nunca hemos escuchado un solo sermón sobre el temor de Dios. A pesar de que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de mandamientos de temer al Señor. Y concluye el pastor Morey que cuando los hombres no temen a Dios, no hay freno a sus deseos. Y que cuando no hay temor a Dios, abunda la iniquidad, la blasfemia y la maldad. El pastor reconocido norteamericano John MacArthur declara que en muchas iglesias de hoy no hay indicio del temor del Señor, no hay reverencia a su persona, a su palabra,
a su obra. En la mente humana, Dios se ha vuelto casi humano, tan afable, que no comprendemos su santa indignación contra el pecado. Y esa falta de reverencia al Señor comienza, dice el pastor MacArthur, con el pobre ejemplo de muchos pastores, por su enfoque superficial de la palabra. El pastor, remata MacArthur, no está llamado a ser un director ejecutivo, un comediante o una estrella de rock. Está llamado a pastorear al pueblo de Dios en el fortalecimiento del conocimiento y amor del Señor. Hay otro pastor, para citar otro pastor, un último pastor, declara que el temor de Dios ha pasado de moda en la iglesia moderna. El temor reverencial está ausente en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Repito esto, el temor reverencial de Dios está ausente en nuestras vidas y en estas iglesias. Hoy en día hay mucha predicación, dice este pastor, en el hombre. Necesitamos, dice el pastor, volver a sentir admiración por Dios, un sentido de su majestad, de su santidad y su honor a su nombre. Mis hermanos, mis amigos, mis hijos, es un mandato de las Escrituras temerle al Señor. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, las Escrituras nos mandan a que temamos a Dios. Dios mismo nos manda que le temamos. El Señor le habla a Moisés y le dice que reúna al pueblo de Israel para decirle que aprendan a temerle todos los días. En el libro de Deuteronomio leemos: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El patriarca Moisés también ordena al pueblo que tema a Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y remata Moisés diciendo: a tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. El rey David nos exhorta a tener reverencia y temor de Dios. El rey David en Crónicas, en Primera de Crónicas, nos dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, de ser temido sobre todos los dioses. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, temed en su presencia toda la tierra. El rey Salomón en sus libros, en el libro de Proverbios y Eclesiastés, nos exhorta diciendo: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Sigue diciendo Salomón que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y finaliza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuestro Dios, a través del profeta Malaquías, reprende a los sacerdotes que no tienen temor de él. A estos sacerdotes que menosprecian su nombre al utilizar animales ciegos, cojos o enfermos en el sacrificio. Vea lo que dice Malaquías. El Hijo, lo que dice Dios a través de Malaquías: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor.
Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Y vean lo que dice el Señor, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, ora por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. ¿Cómo podéis, pero cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Esto es el Viejo Testamento. Veamos el Nuevo Testamento. El Señor Jesús nos exhorta diciendo en el Evangelio de Mateo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En tanto, el apóstol Pablo nos recuerda en el libro, en la carta a los Filipenses, que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En Filipenses, Pablo escribe, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El autor de Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El apóstol Juan en Apocalipsis escribe que un ángel nos manda a temer a Dios. Un ángel nos manda a temer a Dios. Leemos en Apocalipsis, teme a Dios, dice el ángel, y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. También Juan nos relata que en el cielo los hombres que han alcanzado la victoria sobre la bestia cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos mis hijos, vemos mis hermanos, vemos mis amigos, a lo largo de las escrituras, Dios, el Señor, nuestro Padre nos manda a los hombres a que le tengamos temor. Sin embargo, es una tragedia que muchos no le tenemos temor a Dios. Pero las escrituras nos dan ejemplo de siervos que caminaron con el temor de Dios. Gloria a Dios por eso. A Dios gracias. Hay ejemplos de siervos que han caminado en el temor de Dios. El patriarca Abraham, con su obediencia al mandato del Señor de sacrificar a su hijo Isaac, mostró su temor a nuestro Dios. Relatan las escrituras que cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces dice la escritura,
Alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham mostró su temor a Dios obedeciéndolo. Y este Abraham, hombre temeroso a Dios, era amigo de Dios. Dios le revela, como era su amigo, Dios le revela lo que va a suceder. Le revela la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis leemos, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Las escrituras, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, enseñan que Abraham, este hombre temeroso de Dios, era muy rico en ganado, oro y plata. Dios lo había bendecido en todo, dicen las escrituras, y que murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Otro ejemplo es el patriarca Job. El patriarca Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo, nuestro Dios, da testimonio de Job diciéndole a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dicen las escrituras que este Job, hombre temeroso y apartado del mal, se levantaba todas las mañanas y ofrecía holocaustos por sus 7 hijos y sus 3 hijas. Porque él decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Al final del libro de Job, se nos enseña que Jehová bendijo el postrer estado de Job. Ustedes ya todos conocemos la historia de Job, más que el primero. Bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Se recuerda que habían muerto sus hijos, y le dio el Señor nuevo 7 hijos y 7 hijas. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Esto dice las escrituras. Miremos otro ejemplo. José, el que fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos. José, el hijo de Jacob, es otro ejemplo de un hombre que tiene temor a Dios. En el libro de Génesis se nos relata que la mujer de Potifar, su amo, puso sus ojos en él y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, diciendo a la mujer, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto mi mano sobre todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo puedo yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo puedo yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? La escritura relata que posteriormente Job le testifica a sus hermanos que lo había vendido a los ismaelitas, diciendo, yo temo a Dios, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, haced esto y vivid. La escritura destaca que este hombre temeroso de Dios, José, que Dios estaba con José y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Y esto me enternece.
Este hombre, José, este hombre temeroso de Dios, recibe la bendición profética de su padre Jacob, del patriarca Jacob, a quien le dice, vean la bendición que le da su padre a José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Esta es la profecía y la bendición profética de Jacob a su hijo José, el temeroso de Dios. Al final de sus días en Egipto, José, de 110 años, profetiza a sus hermanos que Dios visitará al pueblo de Israel y los llevará a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, tierra donde fluye leche y miel. Otro ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento. Este es el ejemplo de Cornelio, un centurión romano, un hombre piadoso y temeroso de Dios, según dicen las Escrituras. Las Escrituras, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, relatan que un ángel de Dios en visión se le aparece a Cornelio y le ordena que envíe hombres a recoger al apóstol Pablo a la ciudad de Jope, para que venga a su casa y anuncie el evangelio de Jesucristo. Y cuando Pedro hablaba ya en la casa, estaba ya en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y hablaban en lenguas de la Escritura y magnificaban a Dios. En el libro de Hechos, leamos el libro de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando y habló Pedro, dijo y diciendo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dicen las Escrituras que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Este es el ejemplo
de 4 bíblicos, de 4 siervos que enseña la Biblia que eran temerosos de Dios. Mis hijos, mis amigos, mis hermanos, este es el mensaje final. En el día de hoy, la mayoría de cristianos no le tenemos temor a Dios. Y yo soy el primero. No le tememos a Dios. La iglesia está lejos del temor de Dios. Hay un silencio total sobre el temor de Dios en la predicación. Repito, hay un silencio total sobre el temor de Dios en la predicación actual. Y el problema es que donde no hay temor a Dios, abunda la iniquidad, la blasfemia y la maldad. Mis hijos, necesitamos volver a sentir admiración, asombro, temor por la majestad de Dios, para que nos vaya bien para siempre. Es urgente recuperar el temor de Dios. Al respecto, nuestro Dios dice, se queja, nuestro Dios diciendo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? A Dios gracias, las Escrituras nos dan testimonio de siervos de Dios que caminaron con el temor de Dios, como Abraham, José, Job y Cornelio, que fueron hombres obedientes y temerosos a Dios, a quienes el Señor bendijo espiritualmente y materialmente. Al respecto, quiero destacar al centurión romano, Cornelio. Dice las Escrituras, hombre justo y temeroso, cuyas oraciones y limosnas subieron delante de Dios. Este Cornelio y su casa fue bendecido con el anuncio del Evangelio por parte de Pedro, y fue lleno del Espíritu Santo, él y todos los de su casa. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? ¿Quiere usted ser agradable a Dios? ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Entonces seamos obedientes y temerosos de Dios. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? ¿Queremos ser agradables a Dios? ¿Queremos tener el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo? Entonces tenemos que ser obedientes y temerosos a Dios. Ese es el secreto. Este es el mensaje, este es el secreto. Que si queremos ser bendecidos, si queremos ser agradables a Dios, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes y temerosos a Dios. Ese es el secreto. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Señor nos dé el espíritu de temor de Dios. Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Tenemos que orar para que haya en nosotros el espíritu de temor de Dios, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Oh Señor, yo te pido, Señor, que no te tememos. Manda en nosotros tu espíritu de temor. Manda, Espíritu Santo, el espíritu de temor en mí, en mis hijos, en mis amigos, en mis hermanos, para que nos vaya bien, Señor, a nosotros y a nuestros hijos, para ser bendecidos, para ser agradables a ti, para ser llenos de tu Espíritu Santo. Oh Señor, oh Espíritu Santo, pon en nosotros tu espíritu de temor. Es urgente tenerlo. Te pedimos, Señor, entendiendo esto, este secreto, te pedimos tu espíritu de temor. Gracias, Señor. Y este es el mensaje
este domingo. Este domingo final, en la cual estamos finalizando el mes de octubre. El secreto para ser bendecidos, para ser agradables a Dios, para ser llenos de su Espíritu Santo, es ser obedientes y temerosos a nuestro Dios. Yo espero que haya sido usted bendecido con este mensaje, dado por Dios, por sus escrituras. Amén y amén. Si Dios lo permite, estaremos continuando en esta línea de mensajes sobre el temor de Dios la próxima semana, si Dios así lo quiere. Amén y amén.